Vamos a imaginar que existe una línea del tiempo, jóvenes y señoritas, que viene desde un inicio, desde el año 1 hasta el año 2010 y 2021. Esta línea del tiempo ustedes la han debido ver en sociales, en matemáticas con el eje X, Y. Una línea del tiempo es esa, la que respeta el tiempo, la temporalidad. Y siempre se va a caracterizar de esta manera nuestra crónica. Y la crónica, entre sus características, les decía, es la temporalidad. Es una narración en orden, ¿sí? Esta forma narrativa que estamos hablando de la crónica va a tener una segunda característica que es la que expone hechos en forma cronológica. Esta palabra tenemos que aprender el día de hoy. Cronológicamente, cronología y crónica. ¿Por qué expone hechos de manera cronológica? Porque va a respetar el tiempo y lo va a presentar de una manera ordenada. Va a respetar el tiempo. Si ha empezado a las 7, 8, 9, 10 de la mañana, entonces eso es lo que va a respetar nuestra crónica en este sentido. Entonces, va a presentar los hechos desde el punto de vista del autor para que ustedes comprendan. El autor va a narrar los hechos que ha vivido, que conoce, que son reales, desde su punto de vista y siempre va a respetar el tiempo, ¿no? Empezó en tal fecha, luego tal fecha pasó esto y tal fecha ha sucedido esto, ¿no? El tercer punto es que va a narrar, ¿sí? Desde el lugar de los hechos. El autor no puede ser ajeno a lo que se narra. El autor es aquel que va a narrar todo lo que él ha vivido, todo lo que él ha visto, todo lo que él ha sentido en esa época o en ese momento de narración de hechos. Y nos va a contar de manera bien sencilla qué es lo que ha sucedido, cómo ha sucedido. Además, la crónica es una interpretación subjetiva y personal. Cuando uno narra los hechos desde su punto de vista, siempre va a colocar un granito de arena que se llama opinión. Lo que sale desde su cerebro, lo que sale desde su sentir, decir que está bien o que está mal. Y siempre va a haber una reflexión, una opinión desde la crónica. Entonces va a ser subjetiva la crónica literaria. El quinto punto es que se van a emplear también, se emplea en la prensa periodística. En la prensa periodística, nosotros vamos a encontrar la crónica. Y la crónica se va a caracterizar tanto de manera escrita como de manera presencial, ¿no? En una noticia. Hora 23, desde mi punto de vista, son crónicas periodísticas. Hay otro tipo de crónicas periodísticas, por ejemplo, las investigaciones de ATV, que da los fines de semana. Archivos ATV, si no me equivoco, son crónicas también, y te presentan las cosas de una manera bien directa. Hoy en ATV Noticias o hoy en Crónicas ATV hablaremos de lo siguiente. El caso de los feminicidios en Bolivia. Desde el año 85 se vinieron presentando, entonces esa parte de presentar la noticia es también una crónica periodística. Aquí tenemos a Gabriel García Márquez, que es uno de los autores más reconocidos a nivel latinoamericano, colombiano, quien ha utilizado este estilo de escritura que es la crónica. Y una de sus crónicas que les sugiero que puedan leer es un cuento que es verdad. Y aquí tenemos al presentador que evidentemente, como les explicaba, también presenta la crónica de manera puntual y va presentando la narración de hechos en orden temporal. Ahora, nosotros queremos saber de dónde viene la palabra crónica, qué significa para nosotros crónica. Y siempre todas las palabras en español, en castellano, en el idioma que nosotros utilizamos, el castellano, tienen derivación de dos lenguas antiguas. La primera, que proviene del latín, dice que crónica proviene de esta palabra que es chrómica. Y la segunda, que deriva del griego cróquica, biblios. ¿Y qué significa en sí crónica? Para entenderlo mejor, porque es una traducción. Libros que se siguen en el orden del tiempo.
Entonces la crónica es bien sencilla. Como vemos acá, este jovencito está leyendo un libro, pero todos estos cuentos siguen un orden de años, un orden cronológico, un orden de tiempo, todo lo que va pasando, ¿no? Entonces, la crónica, en pocas palabras, son los libros que siguen un orden de tiempo, que siguen el orden del tiempo, ¿no? La línea del tiempo que yo les mostraba de izquierda a derecha. Esa línea es la que tenemos que respetar. Muy bien. Ahora, las características de la crónica. Antes de ver las características, yo quiero que podamos leer nuestra, nuestro archivo de la cartilla y acá ustedes van a encontrar un primer ejemplo de crónica. Vamos a leer esta crónica que trata sobre una universitaria que nos muestra, que nos cuenta sobre su primer día de clases. Vamos a leer este primer párrafo, estos dos primeros párrafos, ¿ya? Dice, la alarma sonó a las 5:30 m. Abro los ojos, me siento en la cama y cuando miro por la ventana caigo en cuentas de que aún está oscuro. Me levanto, coloco ambos pies en el suelo y recuerdo que es mi primer día de clases. De vuelta a la rutina para mí y un nuevo comienzo para unos cientos de chicos. Me quedo hipnotizado mirando el closet. ¿Qué me pondré hoy? Debe ser algo cómodo. Tengo clases durante todo el día y quiero sentirme bien hasta que llegue a casa. Veo la hora, 6 a.m. Tengo clase a las 7 a.m. Así que debo correr. Me pongo un jean, una franela blanca, unos Converse. Busco mi bolso por toda la habitación. Ahora que lo pienso, tenía que haber arreglado mis cosas anoche. Meto un cuaderno, un lápiz, un lapicero y cierro. Salgo de mi cuarto y voy al baño. El tiempo transcurre. Termino de asearme y me dirijo a la cocina. Mis padres me han hecho la comida. Ojalá supieran cuánto se los agradezco. Lleno mi termo de agua, lo meto en el bolso con el resto de las cosas, me despido y sigo mi camino. Es un joven. Voy a corregir eso, es un joven, se supone que tal vez es un universitario o un joven escolar quien nos cuenta su rutina del primer día de clases. De esta manera, jóvenes, nos estamos dando cuenta que la temporalidad es una de las primeras características de la crónica, porque va a narrar en orden todos los hechos. Como estamos viendo acá, el joven nos está presentando desde las 5:30, luego las 6 y luego nos va a contar lo que pasa a las 7. No, 6:30, aún me toca batallar en el metro para llegar hasta Antímano, ¿no? Me bajo en mi estación, veo nuevamente la pasarela y me sorprendo. No hay tanta cola para entrar como esperaba. Entonces, aquí nuestro autor nos está narrando una historia en orden, respetando el tiempo, desde las 6:30, 5:30, 6:30. Entonces, eso es una de las características de la crónica, la temporalidad, no se olviden. Segundo, la testimonialidad. La crónica va a ser un testimonio vivido, alguien que ha visto, que ha vivido esa situación. Y en este caso, el autor nos está contando una crónica tal vez que él ha vivido de adolescente, ¿no? El cronista va a utilizar la observación. Todo lo que el autor ve, todo lo que el personaje principal vive, va a ser transmitido a través de la crónica. Entonces va a ser vivenciado en primera persona. Esa persona nos va a mostrar sus experiencias, su forma de vida, todos los hechos que han ocurrido. Tal vez él estaba caminando por la calle y justo ese día ve un accidente. Y es un accidente relevante porque no se accidenta un auto y ahí está justamente los hijos del presidente. Entonces, nosotros vamos a creer en la crónica en cierto grado porque también nos va a brindar información real, pero también acompañada de la opinión. Y este sería la tercera característica, que es el género mixto, porque nos va a brindar información y a la vez nos va a brindar opinión.
Entonces, cuando tú eres testigo de lo que ha sucedido, de tu propia vida, eres testigo de lo que has visto, de lo que has sentido, vas a hacer una crónica, vas a utilizar la observación porque es lo que es lo que vas a relatar, todo lo que has observado. Y vas a darnos información real. Algunos alteran la crónica, otros no. Y tu opinión, ¿no? Entonces la crónica es esa, la que tú nos presentas desde tu punto de vista. Yo les voy a presentar algunos autores para que ustedes sepan. Gabriel García Márquez es uno. Otro autor, lo podrán ver ahí, este librito, tal vez el título, ¿sí? Dice, borracho estaba, pero me acuerdo. Es un libro que también son crónicas de vida de un autor boliviano, paceño y cochabambino, que se llama Víctor Hugo Vizcarra. Estas son pequeñas historias. Aquí ustedes van a ver el título y van a encontrar la crónica, que es una narración de dos paginitas, tres paginitas, y les va a contar una de sus aventuras eh, cuando él era joven, cuando era mayor, ¿no? Este autor, por ejemplo, era un autor alcohólico que prácticamente vivía como vagabundo en la calle, ¿no? Con los colitos, como le llamamos nosotros, pero a la vez era escritor. Entonces a veces son situaciones que pasan, ¿no? Y nos cuenta todas sus aventuras, todas sus historias a través de estos libros. Hay una serie de libros, Alcoholation y otros drinks, esto que es el COBA del lenguaje del Lampa boliviano, que es un diccionario que también saca, avisos necrológicos, Chucky Fulero, todas estas son crónicas que este autor nos presenta. Entonces, se los voy a compartir también el libro de Borracho Estaba, pero me acuerdo. Y de este libro sale esta historia que ustedes han debido ver, El cementerio de elefantes, la famosa película boliviana, donde nos muestran que a los colitos los entierran en las construcciones, ¿no ve? Y sacan de este libro, de una de sus crónicas de este señor, que cuenta evidentemente que en la ciudad de La Paz existen bares donde las personas van, beben hasta morir y después los botan ahí en la calle como si hubieran muerto de frío, ¿no? Entonces, esa es una crónica, jóvenes, y nosotros tenemos cronistas también en La Paz, en Bolivia, ¿ya? Entonces, el estilo de esta crónica como cuarta característica va a ser su estilo pulido. Va a usar recursos estilísticos, o sea, va a adornar las palabras, nos va a presentar las palabras de una manera más entendible. Nos van a hablar con claridad, se va a entender la crónica, por eso es bastante interesante, porque la gente que lee la crónica se enamora de las historias porque lo presentan en un lenguaje sencillo, con precisión, con claridad. Entonces es la cuarta característica. La quinta característica va a ser su estructura. Como les mostraba en el libro, van a encontrar ustedes el título de la crónica y después van a encontrar toda la narración. Sí, que no tiene introducción o desenlace, solamente es un cuerpo, o sea, nos presenta la historia tal cual es. Si la historia tiene fin, tiene fin. Y si no tiene fin, no tiene fin. Así es la crónica. Entonces, su estructura de la crónica va a ser título y cuerpo, nada más. Número 6. Ética en la redacción. ¿Y a qué se debe esto? Es más que todo en la crónica periodística. Tiene que haber una ética en la redacción, una ética también en la crónica literaria. Tú tienes que mantener la objetividad, tienes que tratar de ser lo más objetivo posible. No puedes cambiar la versión. No puedes decir, es que yo me imagino que así ha sido. No, tiene que estar enlazada con esto que es el testimonio. Y el testimonio me va a dar a mí, que se llama una objetividad, porque voy a
Entonces la crónica va a tener esa característica, jóvenes. Ahora, la crónica periodística va a ser distinta, va a tener una entrada de apertura precisa y atractiva, va a tener un cuerpo, un informe detallado y secuencial, y también se va a mantener con la ética de la redacción y mantiene objetividad. Ejemplo, no mentirás. Siempre trata de aperturar con algo preciso y atractivo, luego da un informe detallado de lo que ha sucedido y con eso acabarían, ¿no? Y una redacción objetiva. Vamos a ver que también en los primeros intentos de la crónica, jóvenes y señoritas, tenemos las pinturas rupestres. Antes nuestros antepasados han tratado de reflejar lo que les pasaba día a día, temporada a temporada, a través de las pinturas, ¿no? Y ahí encontramos a los cavernícolas que nos han mostrado qué pasaba en su día a día. Los jeroglíficos se encuentran en Egipto, también aquí en Bolivia tenemos iconografías en Tiwanaku, las tablillas de registro, ¿ya? Con esto acabo. Antes, jóvenes, para que los libros sean escritos, teníamos estos señores que eran los scriptorium monacales, que eran los que transcribían los libros y les costaba de 1 a 10 años o de 1 a 5 años escribir solo un libro, y el libro por eso costaba más que el oro todavía, ¿ya? Tenemos los cronistas de las Indias. Estos cronistas jóvenes son Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Hernán Cortés y Fray Bartolomé de las Casas. Existen los cronistas de las Indias, y entre los cronistas de las Indias estamos encontrando al primer cronista, ¿sí?, que llegaría a ser Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, en su momento, fue uno de los cronistas que llegó al nuevo continente y empezó a escribir en su libro personal, en su bitácora como capitán, todas las historias que posteriormente nos comparten en su libro, Crónicas de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón solamente mostraba esta parte que se le llama lo que más le sorprendía personalmente a él, lo que más era extraño para él. En una de sus crónicas nos muestra la forma en la que presentamos a los indígenas. Y él se sorprende bastante de los indígenas y nos dice, el día de hoy, fecha tantos, llegamos a Tierra Nueva, encontramos indígenas, encontramos tribus nuevas y estas personas son bastante robustas, de buen físico, tienen cabello largo, la cara pintada. Entonces eso encontramos en los libros de Cristóbal Colón y es algo muy interesante. Y entonces de esa manera Cristóbal Colón nos presenta sus crónicas, ¿no? De cosas relevantes que eran para él. Por ejemplo, también en su libro de crónicas podemos encontrar cómo él ve los fenómenos en el mar, ¿no? Los fenómenos cosmológicos, cómo ve las constelaciones nuevas. Empieza a hacer una bitácora de capitán y empieza a contar dentro de sus crónicas algunas situaciones que han ido pasando a lo largo de su primer viaje, de su segundo viaje, eh, hacia América Latina. Américo Vespucio es otro cronista reconocido, y un dato muy interesante. El continente en el que vivimos, Abya Yala, conocido actualmente, o también como América, tendría que haberse llamado Colombia, porque Cristóbal Colón fue quien lo descubrió. Pero Américo Vespucio, como cronista, fue quien expuso mejor qué es lo que se encontraba en este nuevo continente, qué lugares habían visitado. Entonces, Américo Vespucio, jóvenes y señoritas, es quien ha presentado mejor sus crónicas. Y es por eso que el nombre de ese continente es América, por Américo Vespucio. Entonces, ha influido algo. También aparte que ha trazado el mapa de América, entonces por eso también se debe el nombre. Ya. Tercer punto. Hernán Cortés y Fray Bartolomé de las Casas son otros dos cronistas reconocidos de las Indias. Estos dos cronistas, jóvenes y señoritas, voy a continuar, estoy grabando la clase para aquellos que no sabían, ¿ya? Entonces, Hernán Cortés y Fray Bartolomé de las Casas son dos cronistas de las Indias. Hernán Cortés en sus crónicas nos cuenta la historia de la conquista de México. Cómo México es conquistada por los españoles, cómo hay la guerra de los 100 soldados. Ese tipo de historias vamos a encontrar en las crónicas de Hernán Cortés. Fray Bartolomé de las Casas es un sacerdote quien
a través de sus historias denuncia, ojo, denuncia todo lo que es los maltratos hacia los indígenas de este sector del continente, especialmente en México, y cómo era el comportamiento de los españoles ante los indígenas. Bartolomé de las Casas es uno de los cronistas que denuncia este tipo de abusos. Y obviamente como la crónica tiene esa característica, muestra la información y también su opinión personal, ¿no? Vamos a irnos ahora a los cronistas más relevantes de nuestra Bolivia, de nuestro continente latinoamericano propiamente dicho, Perú, Bolivia. Son tres cronistas representantes. Muy bien. Entre estos estudiantes vamos a encontrar a los cronistas de relevancia en Bolivia. El primer cronista que vamos a nosotros conocer es el Inca Garcilaso de la Vega, este señor que vemos acá. Peruano Inca, se autodetermina como Inca, ¿por qué? Porque él dice que ha descendido su familia de los incas, la parte materna, y su padre venía de la parte de Francia. Entonces, en su juventud, este cronista estudia las artes de la literatura y escribe todas las historias que sus padres, sus abuelos le habían contado. Entonces, fíjense, la crónica también puede ser desde el punto de vista, desde el testimonio de otras personas y tú lo puedes reflejar, ¿no? Entonces, de esta manera, jóvenes, Inca Garcilaso de la Vega, en sus crónicas que son comentarios reales, así se llama, vamos a encontrar, por ejemplo, el origen de el hombre en los Andes, con la representación de Manco Cápac y Mama Oglio. Este señor es quien nos cuenta estas historias. Después nos cuenta las crónicas del buen gobierno. Eh, el Inca Garcilaso de la Vega nos presenta cómo eh, los incas se gobernaban a sí mismos, qué tipo de principios tenían, ¿no? El Amazú, el Amaqueya y el Amayuya también salen de las crónicas de los comentarios reales. Son comentarios reales porque sus abuelos, su abuela, sus tíos le habían contado esas historias que pasan en el Perú y también cuenta también en cierto grado cómo se castigaban en esa época y cómo también llega la invasión española colonial. El segundo representante de las crónicas de las Indias es Felipe Guamán Poma de Ayala. Y él escribe el libro Comentarios Reales. Este señor era un capo para dibujar y no tanto para escribir. Aprende el castellano y al aprender el castellano, este señor trata de, a través de sus historias, de sus pinturas, denunciar lo que estaba ocurriendo. Vamos a entrar acá alguna de sus obras para que ustedes se den cuenta de Felipe Huamán Poma de Ayala, crónicas. Y vamos a poder ver estas crónicas. Así eran sus crónicas de este señor. Él solamente dibujaba lo que había visto y a través de este dibujo trataba de contarnos qué es lo que había sucedido, ¿no? Y en la parte de arriba o alrededor escribía algunas letras, el castellano que él había aprendido a escribir, que no era un castellano perfecto, sino desde su punto de vista cómo se debería de pronunciar, ¿no? Pregunta el autor Mavillac Achamitama, ¿no? Ese tipo de crónicas vamos a ver. Aquí está. Aidas de Lina Avisparipan. Y en este dibujo podemos ver cómo los incas mantenían a su realeza. Estos comentarios reales de Guamán Poma de Ayala los encontramos también. Luego está Bartolomé Aránz de Orsúa y Vela, un cronista que escribe sobre el Cerro Rico de Potosí y la explotación de los minerales. Esos son los cronistas más relevantes, jóvenes y señoritas, como podrán ver. Estamos grabando la clase para que ustedes lo tengan. Bueno, aquí te estoy dejando material extra, que son los libros que te he mencionado.
Crónica de una muerte anunciada del autor de Gabriel García Márquez, que lo puedes descargar en este link. Y borracho estaba, pero me acuerdo del autor boliviano Víctor Hugo Vizcarra en este link. Y este es el librito. Muy bien. Entonces con eso estaríamos acabando. Les agradezco mucho por su paciencia, por su comprensión.